¿Cómo crear un libro de autoayuda? Esta es la masterclass del día de hoy y tengo aquí, mirad, el ejemplo perfecto de mi libro de autoayuda de Ama tus miedos, doble bestseller en Amazon el día de su lanzamiento. Es el segundo libro de autoayuda que escribo y yo creo que es el ejemplo para desmontar, ¿no? O sea, os voy a dar varias claves. Lo primero, si tú quieres crear un libro de autoayuda, tienes que tener, por ejemplo, una experiencia personal que te haya permitido llegar ahí. O sea, imaginar que habéis pasado pues, una enfermedad, una situación laboral compleja, una situación que os haya llevado a trascender un proceso, ¿no? Entonces ese proceso, seguramente para lograr superarlo, a lo mejor en el momento no os dabais cuenta, pero luego lo que sí que salía reflejado es que lo habíais superado a través de vuestro propio aprendizaje, vuestro propio expertise. Y por ello, al hacerlo así, habéis llegado a un punto distinto, diferente, novedoso, impulsivo, rompedor, ¿no? Entonces, esas técnicas, esa forma, ese sistema de cambio que habéis conseguido crear y conectar es lo que os va a permitir, desarrollar ese libro. Entonces, si sois terapeutas, por ejemplo, es muy fácil. Contáis quiénes sois, por qué habéis decidido ser emprendedores y terapeutas, porque a lo mejor trabajabais en otro trabajo, y todo ese cambio, ese proceso, aunque es muy personal, al lector le gusta porque es como si fuera una historia inventada, aunque sea real. Si encima es real, le atrae mucho más, ¿no? ¿Dónde nos lleva eso? Al nivel de que entonces llega el por qué me he vuelto... O sea, es primero, quién soy, a qué me dedico y por qué me dedico a esto, ¿no? Entonces, me dedico a esto porque me ha pasado esto, esto y aquello. Y con lo cual he desarrollado, que ahí donde vamos, un método. Un método que a mí me funciona, una técnica que a mí me funciona, un proceso que a mí me funciona, un estado meditativo de creación absoluta y suprema donde yo expando mi proceso de acción y de creación, ¿no? Entonces, con esa premisa podéis crear el libro que queráis. Luego le unís códigos QR para que vayan a vuestras formaciones, a vuestros retiros, a vuestros cursos online o a una plataforma de una playlist o que se unan a YouTube, etc., ¿no? Y que el propio libro sirve para complementar, para instalar, para mitigar, para fusionar todo ese proceso, toda esa creatividad, todo ese talento que tenéis allí instaurado, pero que de alguna manera no habéis encontrado la conexión posible con ello. Así que a través del libro os va a servir. Os voy a contar lo que hice yo aquí en Ama tus miedos. Yo ya venía de que muchos de mis lectores me conocían como escritor de ficción, de poesía, etc., ¿no? Entonces lo primero que quise hacer es incluir una sección de microrelatos que tienen que ver con lo que he contado en la parcela de autoayuda. Entonces eso lo quise de un color, ¿vale? Luego, ¿qué hago con lo siguiente? Frases de poder para releer, para meditar con ellas, para repetírtelas como un mantra para que te ayude, ¿no? Y entre medio ya en blanco y negro, no te creas nada, este es el crack del canal, pues partes de mi historia, partes de mi proceso de superación, como por ejemplo cómo vencí el miedo escénico, cómo conseguí vencer mi alergia a los frutos secos, qué técnicas empleé y por qué te recomiendo, qué te explico desde el coaching que te puedo ayudar a implementar, a crear y a formar nuevos procesos, nuevos estados creativos canalizados donde tu ser se expanda y cree y avance. Ese es el tema más importante a la hora de crear un libro de autoayuda. Pero bueno, ya que estamos aquí en la masterclass, aparte de recordarte que si no lo ves claro con lo que te voy a explicar, si tienes dudas, hashtag tu vida en libro,
Xavi, quiero que me ayudes a crear mi primer libro, o a crear mi libro de autoayuda, o a crear un libro sobre esto, o una saga. Me lo pones aquí en esta información de el libro, y entonces, perdón, de la masterclass, aquí escrito. Entonces yo contacto contigo y te cuento cómo puedo ayudarte para que este libro vea la luz con la ayuda de mi equipo. Lógicamente, aquí lo que importa es que puedas escribir el libro. Entonces, aún así hoy, en esta masterclass, te voy a dar esas tablas, esas técnicas, ¿no? Bueno, voy a usar mi libro de referente para que veas, ¿no? Entonces yo abro el libro y después de poner la portada otra vez aquí escogida, ¿vale? Para que te quede claro, el copyright, etc, etc, depósito legal, toda la historia, tengo una introducción, ¿vale? Que os la voy a leer. Mira, dicen los sabios, los maestros o los ancestros, que todo está en tu mente. Yo no me considero ninguno de los tres, puesto que mi creencia sobre la sabiduría va asociada a la imagen de un anciano de barba blanca y salud de hierro que ha vivido cientos de experiencias de todo tipo y aún así no ha perdido la sonrisa. En cuanto al concepto de maestro, parece ser caracterizada por todo aquel que tiene algo que enseñar y que ha logrado resultados extraordinarios con la aplicación de sus propios métodos. Por último, un ancestro es aquel que ya no está en este plano y que logró dejar un legado para las futuras generaciones. Pero de lo único que puedo dar fe en estas vueltas al sol que llevo en la tierra es que el miedo está en tu mente. Y eso lo sé por experiencia propia. Miedo a escribir, miedo a emprender, miedo a conducir, miedo a aparcar, miedo a relacionarme con los demás. Y sin ser sabio, ni maestro, ni ancestro, lo he ido superando todo mediante la única opción posible, el amor. Este libro es un pasito más para mis propios miedos, un camino que se abre desde la fe y la convicción de seguir los latidos de mi corazón, que se podrían llamar corazonadas, pálpitos o señales del más allá. De algún modo, es el siguiente paso que me toca dar, pese al miedo de no ser suficientemente sabio, maestro de nada y no convertirme nunca en el ancestro adecuado. Pero me reitero, con la fe y la convicción de lo vivido, lo experimentado y lo leído en cientos de libros. Me ha servido. Así, querido lector, lectora, llegó el momento de dejarte sentir la siguiente frase en lo más profundo de tu ser, para empezar a adentrarte en el amor hacia ti mismo, dándote el permiso para brillar, para expandir, para compartir con el mundo tu mejor versión, para partir con el mundo tu mejor versión porque puedes y te lo mereces. Puesto que si yo pude, tú también. Llegó el momento de avanzar, de no dejar que nunca más nada te paralice, de aprender a cambiar tus pensamientos para generar emociones positivas, acciones enfocadas y obtener los resultados que siempre has anhelado, con el uso del que va a ser tu nuevo mantra, para mejorar tu autoconcepto. Ama tus miedos.